Ok, muy buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro podcast Inclusión sin excusas, cuando los derechos no se cumplen. Sean bienvenidos todos. En este episodio vamos a reflexionar sobre una realidad que, aunque muchas veces se intenta ocultar, sigue presente en nuestro país: la exclusión que viven las personas con discapacidad. A pesar de los avances normativos y de los compromisos asumidos por el Estado peruano, la brecha entre lo que la ley establece y lo que ocurre en la práctica siguen siendo una profunda barrera. Las barreras físicas, sociales, culturales e institucionales limitan su participación plena en la educación, el trabajo, la salud y la vida comunitaria. La inclusión, por tanto, no debe entenderse únicamente como permitir el acceso, sino como un compromiso integral que garantice la participación real, la dignidad y la igualdad de oportunidades. Porque solo cuando todas las personas puedan ejercer sus derechos sin obstáculos, podremos hablar de una sociedad verdaderamente justa e inclusiva. Adelante, compañero. Gracias por el pase. En esta oportunidad daremos a conocer tres casos emblemáticos de vulneración a los derechos de personas con discapacidad. El primer caso es en el área de educación, un caso de un niño con síndrome de Down. Un segundo caso relacionado al transporte, un caso particular de servicio público. El tercer caso tiene que ver con el sector salud, acceso a servicios de salud. Y daremos a conocer con estos ejemplos, motivar a la reflexión. ¿Por qué, a pesar de que existe una ley desde el año 2012 que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, a la fecha aún no se aplica todos los días en la vida diaria? Nos lleva a una reflexión: ¿qué estamos fallando como ciudadanos, como autoridad local, regional, nacional? Doy pase a mi compañero. ¿Me escuchas? Buenas. Sí, gracias por el pase, compañeros. Bueno, en el contexto peruano, las personas con discapacidad continúan, pues, compañeros, enfrentando un proceso histórico de inclusión estructural. Y si bien la Constitución consagra la igualdad ante la ley, esta ley 29973 establece el marco legal para su plena integración social. Persiste una brecha profunda entre el reconocimiento normativo y su aplicación efectiva. Las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales siguen, pues, compañeros, limitando su ejercicio ciudadano, evidenciando un incumplimiento de deberes estatal de garantizar condiciones de accesibilidad, participación y no discriminación. Los ámbitos educativos, sanitarios y transporte concentran las manifestaciones más evidentes de esta vulneración. Le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias por el pase. Bueno, la Organización Mundial de la Salud en el año 2023 señala que más del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Pero lo más preocupante es que muchas veces no es la discapacidad la que limita a las personas, sino los entornos inaccesibles en los que vivimos. Por otro lado, en el contexto peruano, informes de la Defensoría del Pueblo en el año 2024 advierten que el incumplimiento de las políticas inclusivas constituyen una vulneración sistemática de los derechos humanos. En otras palabras, las leyes existen, pero su aplicación real todavía está muy lejos de garantizar una verdadera inclusión. Les doy el pase a mi compañero. La problemática, por tanto, no se origina en la inestabilidad de los marcos legales, sino en la debilidad de los mecanismos institucionales encargados de hacerlos cumplir. Persiste aún una brecha entre el diseño normativo y su aplicación práctica, derivada de la falta de supervisión, recursos, compromisos políticos, etc. Tanto las entidades públicas como las privadas
muestran una escasa internalización del enfoque inclusivo, evidenciando la ausencia de la cultura organizacional basada en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad social. Adelante, compañera. Correcto. Vamos entonces así a desarrollar el primer caso, donde nosotros vamos a conocer cómo es que se desarrolló la exclusión educativa hacia un niño con síndrome de Down en la ciudad de Arequipa. Es lamentable este hecho y como educadora de nivel inicial también, pues debo admitir que hay muchísima falla y muchísimas carencias en todo el sistema educativo. Vamos a ponernos en contexto. En marzo del 2024, un niño de 4 años con síndrome de Down, quien fue matriculado en una institución educativa pública del distrito tan emblemático en Arequipa, Characato. 2 meses después de haber sido inscrito, la docente encargada decidió retirarlo del aula, alegando no estar capacitada en educación inclusiva ni dispuesta tampoco a poder recibir la formación. Esta acción vulneró de manera directa al derecho del menor a una educación inclusiva, consagrado en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General de la Persona con Discapacidad número 29973. Este caso es un claro ejemplo que evidencia la brecha entre el discurso y la práctica educativa. La docente, en lugar de poder buscar apoyo o estrategias adaptadas, optó simplemente por excluir al estudiante, contraviniendo también al principio constitucional de igualdad y no discriminación. Según el Ministerio de Educación, las instituciones educativas tienen la obligación de poder elaborar un plan de atención individualizado y garantizar los recursos pedagógicos necesarios para cada estudiante, como debió haber sido en este caso. La exclusión del niño genera consecuencias emocionales y cognitivas de manera grave, además de un precedente negativo para la comunidad educativa. Como señala la UNESCO, la inclusión educativa no solo va a beneficiar al estudiante con discapacidad, sino que también nos permite mejorar la convivencia, la empatía y el rendimiento general de todo el grupo de niños. Por tanto, este hecho refleja un incumplimiento estructural de las políticas públicas de inclusión y la falta de supervisión de las UGEL. Como medidas, en este caso que estamos nosotros detallando, se debió haber incluido la reincorporación del menor al aula y la capacitación obligatoria del docente que estaba a cargo con estrategias inclusivas, la designación de un acompañante especializado y la supervisión directa de las UGEL Arequipa. Además, de implementarse políticas de sensibilización comunitaria que nos ayudan a reforzar el valor de la diversidad como un principio educativo y sobre todo social. Adelante con el siguiente caso, por favor. Continuando con la breve ponencia, daremos a conocer un segundo caso en el área de transportes, servicio urbano, que según diversos estudios a nivel nacional, se ha mencionado que que en la capital una de las barreras fundamentales que han vulnerado el derecho de personas con discapacidades son las barreras estructurales. Sin embargo, un caso particular en la provincia de Trujillo, en la cual se evidencia que un chofer y un cobrador atribuyeron hicieron atacos contra dos personas con discapacidad, mencionando que dichas personas son culpables de afectar la economía de los servicios de todos los días. Esto por desconocimiento, puesto que muy a pesar de que existe una ley desde el año 2012 que manifiesta, que indica que una persona con discapacidad tiene derecho a un carnet otorgado por CONADIS, quien le brinda la facultad de
de transportarse libremente a nivel nacional. Este carnet ha sido desconocido por el chofer, quien ha vulnerado, atacado, ha dañado a a estas dos personas con discapacidad, mencionando que ellos a día incluso son obviados por los demás choferes. Esto nos lleva a una reflexión de que nosotros como seres humanos y como pobladores tenemos la comisión y tenemos la tarea de promover todos los días, enseñar a nuestros amigos, familiares y, por qué no, en nuestro centro laboral, conocer de estos derechos y deberes como persona, de tal manera que podamos contribuir a disminuir este atentado contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad de hoy en día. Doy pase a mi siguiente compañera. Muchas gracias, compañero, por el pase. Bueno, como tercer caso, pues veremos lo que es la barrera de comunicación en el acceso al servicio de salud. Si bien es cierto, compañeros, la comunicación es una parte esencial del trato humano y del acceso a la salud. Sin embargo, muchas de estas personas con discapacidad del lenguaje aún enfrentan barreras que se les impide ser comprendidas y atendidas con respeto. Esta situación refleja la falta de empatía y sensibilización de los servicios públicos. Bueno, presentaremos el caso del señor Jonás Celis Ramírez, quien es un pariente cercano mío. Él presenta una discapacidad del lenguaje diagnosticada bajo los códigos de CONAIS, que es el CIE 10F80.9 y F98.5, que es una discapacidad del lenguaje. En marzo del 2023, pues el familiar acude al hospital público para solicitar una cita en el área de neurología. Durante esta atención, el personal encargado mostró pues impaciencia y falta de empatía, señalando que no se le entendía y exigiendo que hablara más claro. Mi pariente, al notar la dificultad para comunicarse verbalmente, pide a la señorita un lapicero para escribir su solicitud, pero fue ignorada por la persona de la atención. Como consecuencia, pues él perdió la cita médica y se sintió avergonzado y frustrado y por ende discriminado. Ah, Se comunicó a un pariente, a mi persona, la cual acudimos al hospital. Al observar la indiferencia del personal y la ausencia, pues, de mecanismos de orientación, finalmente ubicamos el libro de reclamaciones en la cual pusimos la queja y no obtuvimos ninguna respuesta. Ahora pues le vamos a compartir un pequeño fragmento de la entrevista que se le hace a este familiar. Capacidad tiene. De lengua no pronuncio, me discapacidad. Allá. Y cuéntame, señor Jonás, alguna situación que tú hayas vivido o donde te hayas sentido discriminado. Cuando me fui al hospital a sacar mi cita, ahí no me atendieron, no comprendió el secretario, yo quería ser entonces ahí me quedé, entonces yo le dije, pásame un lapicero para escribir, ¿comprende? Ella no habrá escuchado o no me entendió, y mientras que estaba así esperando, pasó mi cita, entonces ya me quedé como discriminado, no me dieron, ese día perdí mi cita. Señor Jonás, en ese momento, ¿cómo se sintió usted? Me sentí frustrado, preocupado. En ese momento ya cuando me pasó mi cita, ya me llamé una familiar. Él vino dentro de 2 o 3 horas. Y Jonás, ante esta situación, ¿cómo te hubiese gustado que te atienda el personal que te dio la cita? Yo hubiera quedado contento ya ese día cuando me dio mi cita al verde, yo que hubiera quedado atiende
atendido, ¿no? Y vivía contento, alegre. Finalmente, señor Jonás, ¿qué pudiera decir o qué quisiera usted que haga tanto el hospital o las personas que dan las citas, ¿no? Respecto, ¿cómo le gustaría a usted que ellos los atienda o en qué le gustaría que mejore, ¿no? Mira, según que me discriminó en esos hospitales, cualquier institución, deben capacitar todo el que trabaja en los hospitales, los enfermeros que están ahí dentro del hospital, debe tener capacitación para que nos atienden todo por igual, así como a los sanos, como puntual atienden hora exacta. Muchas gracias por darnos esta experiencia, señor Jonás. Como podemos evidenciar, pues compañeros, lo que relata el familiar, bueno, en este hecho demuestra, pues compañeros, la existencia de una barrera de comunicación originada por la falta de sensibilización y la capacitación y empatía, la cual vulnera los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y evidencia, como pueden observar, la necesidad de fortalecer una atención eh, más humana, inclusiva, ¿no? Una propuesta de solución, pues, sería capacitar al personal de salud en atención inclusiva y comunicación efectiva con personal con discapacidad. Incorporar medios alternativos de comunicación como fichas escritas, pictogramas o diapositivas, dispositivos digitales, ¿no? Y finalmente, fomentar campañas de sensibilización y empatía, promoviendo un trato digno a pacientes y respetuosos hacia todas las personas. Continuamos y le doy pase al siguiente compañero. Los tres casos analizados ponen en evidencia una contradicción fundamental entre el discurso jurídico y la práctica social. A pesar de que el marco normativo peruano reconoce plenamente los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la Ley número 29973, su aplicación efectiva sigue siendo muy limitada y fragmentada. La falta de accesibilidad en los espacios públicos, en el transporte, la persistente discriminación en el ámbito educativo y la deficiencia de la atención sanitaria no solo revelan falencias administrativas, sino una deuda histórica con los derechos humanos y la justicia social. Esta brecha entre la norma y la realidad refleja la urgencia de fortalecer el compromiso institucional y ciudadano para hacer que la inclusión sea una práctica cotidiana y no un principio meramente declarativo. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañera, por el pase. Entonces, estimados compañeros, ustedes saben que llegamos a la conclusión que la inclusión no debe limitarse a un ideal o a una declaración formal. Debe traducirse en acciones concretas y sostenidas que involucren al Estado, estimados compañeros, a las instituciones y a la ciudadanía, ya que eso implica repensar nuestras prácticas sociales y educativas y sobre todo laborales, que desde una mirada humana donde la diversidad sea entendida, sea aclarada como una riqueza y no como una barrera limitada. Por ende, hay que educar en valores de respeto, en empatía y adaptar a los espacios físicos y digitales. También promover políticas públicas que garanticen una igualdad de oportunidades para todos, que son pasos indispensables para cerrar las brechas que aún se persisten hoy en día. La verdadera inclusión no solo se construye cada día en los gestos y en las decisiones o en la voluntad colectivas, sino también en reconocer la dignidad de cada persona. Solo así podemos hablar de una sociedad realmente que sea justa, donde todos y todas tengamos la posibilidad de desarrollarnos plenamente y tener los mismos derechos. Adelante, compañero. Bueno, luego de haber expuesto estos tres casos reales
donde los derechos no se cumplen, queremos agradecer profundamente a todas las personas que nos escuchan y que, al igual que todos nosotros, creen en una sociedad más justa e inclusiva. Recordemos que cada paso hacia la igualdad comienza con algo tan simple, pero tan poderoso como la conciencia y el compromiso de cada uno. Ojalá que este episodio haya encendido en ustedes el deseo de ver la inclusión no como un acto de buena voluntad, sino como una responsabilidad que debemos compartir todos. Le cedo el pase a mi siguiente compañera. La inclusión no es una opción, es un derecho que nos pertenece a todos. Sigamos cuestionando, aprendiendo y construyendo espacios donde nadie se quede atrás. Gracias, compañeros, en Inclusión sin excusas, cuando los derechos no se cumplen. Nos encontramos en un próximo episodio con nuevas reflexiones y sobre todo con la convicción de que el cambio empezará por nosotros. Gracias. Gracias.